Gloria a Dios, hermano, aquí estamos, dándole gracias al Señor y hemos llegado a donde vamos a exponer la palabra del Señor. Juan 11, 40 al 42, pero no cierre su Biblia porque vamos a estar en diferentes porciones, orando, creyéndole a Dios, orando como que estamos seguros que el Señor va a hacer algo y oramos por diferentes situaciones y diferentes contextos. Y eso es lo que vamos a estar reseñando a través de la palabra. La palabra siempre nos lleva a diferentes ocasiones, diferentes situaciones, diferentes razones, vamos a decir así, por las cuales hermanos en la fe han orado en la palabra y han quedado registradas para que nosotros las veamos como ejemplos. Amén. Claro que hay otros ejemplos en la palabra que hablan de oraciones de personas que son como indebidas, ¿verdad? Hechas quizás como aquel fariseo en aquella parábola del Señor que decía: Señor, yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmo de todo lo que gano y no soy como este mequetrefe que está aquí en la esquina, al lado mío, que no merece ni estar aquí. Y el Señor contrasta, ¿verdad? Es la oración de ese varón con la oración del otro: Señor, Señor, ten misericordia de mí, pues yo soy hombre pecador. Así que completamente diferente, ¿verdad? A lo que el Señor esperaba de aquel que se acerca a Él en oración. Es necesario, dice la palabra, que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, que el Señor está, que no solamente que le hay, sino que es galardonador. Hablando de galardones, de los que le buscan. Amén. Así que, tono con ello, vamos a ir a la palabra del Señor. Juan 11, 40 al 42. Creo que posiblemente muchos recordarán qué porción es la que se relata en Juan capítulo 11, ¿verdad? Lázaro y el Señor. Si leemos, no tiene que ponerse de pie, si no quiere, ¿verdad? Si no puede, lo puede hacer, pero no es requisito. Juan 11, 40 al 42, dice la palabra del Señor. Lo leemos todos juntos. Dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ahora, Señor, añade bendición a tu palabra, Padre, y que ella corra y sea glorificada entre nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, mi hermanito querido, orando, creyéndole a Dios. En este caso, el primer ejemplo, la oración, amén, como una confirmación de nuestra fe. Sabe que nuestra oración es testimonio para los demás y debería ser testimonio. Claro que hay oración que se hace en lo secreto. Ve a tu aposento, como dice la palabra, el mismo Señor Jesús decía: ve a tu aposento y ora allí. Y tu Padre, que te ve y te oye en los secretos, te va a recompensar en público. Así que hay oración que es así. Cuando el Señor mismo iba a orar, dice que se iba al monte solo o se retiraba en una barca aparte, porque él quería estar a solas con el Señor, tu Padre, orando, de manera que no hubiera interrupción. Amén. Hay oración que el Señor nos manda que sea así. Pero vamos al Señor orando. Y la oración de creyente es de continuo, hermano. Inclusive, a veces si buscáramos un lugar ideal, un lugar quieto, tranquilo, completamente sosegado, durante el día, estoy seguro lo podríamos encontrar, pero no siempre va a ser así. Pues al no ver el lugar ideal no impide que usted ore. Más retante, el juicio que está alrededor o por el contexto o lo que sea. Pero la palabra nos manda que oremos en todo momento y en todo lugar. Amén. Lo que implica que la oración no tiene que ser algo elaborado, ni poético, ni muy extenso. Simplemente implica una comunión constante con el Señor. Cuando usted está con alguien, ¿verdad? Que si usted está con una persona todo el día, usted no dice: he aquí, habré de hacerte una deposición de mis pensamientos ahora, por favor. O sea, usted no se pone con esas palabras. Primero, usted no habla así. Y segundo, usted no necesita tanto formalismo, ni explicar mucho contexto. Porque
puede ser una conversación que usted está llevando a lo largo del día. Tiene pedacitos diferentes a lo largo del día con el Señor también. Así que lo que implica la palabra acerca de la oración es que hay oraciones que son formales, hay oraciones que son grupales, hoy, hay oraciones que son individuales en lo íntimo, pero hay oraciones que durante todo el día. Para ello, el creyente lo que está expresando es que el Señor confío en ti para que tú contestes mi petición. El Señor Jesús, cuando estaba aquí en este mundo, no era diferente, porque Él, siendo Dios encarnado, en su humanidad, estaba sujeto, como dice la palabra, a nuestras mismas limitaciones. Él se cansaba, Él se agobiaba, Él se angustiaba, y aquí en este momento usted lo ve, en el contexto, específicamente el verso 35, capítulo 11, dice que Jesús lloró cuando vio a todo el mundo llorando porque Lázaro estaba muerto. O sea, y el Señor sabía que Él iba a resucitarle, pero con todo eso, viendo la tristeza y el amor que le tenían todos los que estaban allí, a Lázaro se conmovió. ¿Okay? Y los judíos dijeron, miren cómo le amaba, como Jesús amaba. O sea, que fue testimonio para los judíos. Acuérdate que esto que había mucha gente porque Lázaro era bien notorio en aquel lugar que se llamaba Betania. Y estaba el intercambio entre el Señor Jesús y sus hermanas, en este caso Marta, es la del contexto del versículo 40 al 42. Cuando Jesús dice, manden, y mandó y quiten, dijo, quiten la piedra. ¿Okay? Nadie pensaba para qué quiere la piedra, a lo mejor es que piensa que lo quiere ver recién sepultado porque lo amaba tanto y quiere verlo y no tuvo el chance de verlo antes, porque no llegó a tiempo. Y no llegó a tiempo según el contexto, gloria al Señor. No llegó a tiempo adrede, porque Él tenía un plan. Pero claro, eso no lo sabía nadie. Lo sabía Él y los discípulos que estaban con Él. Al llegar allí, manda a quitar la piedra y la hermana Marta le dice, Señor, ya hace 4 días está sepultado, ya no vale la pena, ya apesta y estará descompuesto con todo y los bálsamos y los lienzos que le ponían. No vale la pena que tú que abrirlo, o sea, ya tiene peste, ¿verdad? Y entonces es que él le dice, yo no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Inclusive este mismo verso a veces lo he escuchado predicado, que si creyeres, pero ahí no dice creyeres, dice crees, es en el momento. Creyeres es, si crees eventualmente, pero crees. ¿Ven? Como dice Juan 3:16, dice, para que todo aquel que en Él cree, no crea, ni creyere. Es importante la forma como está escrito. En Él cree, y da la implicación, ¿verdad? El tiempo en que está especificado en el idioma original es que cree. El que cree, diríamos hoy, cree en el Señor. Aquí mismo dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Como que dice, están los que creen y están los que no creen. Por eso cuando en el capítulo 6 de Juan, el Señor dice, yo le tengo que aclarar que el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener vida en sí mismo. Entonces, cuando muchos empezaban de sus discípulos, se apartaron y ya no andaban con Él. Cuando Él aclaró exactamente lo que es tener comunión con Él, lo que es creer en Cristo, es tener comunión en lo íntimo con el Señor. Ser del Señor totalmente, permitir que el Señor te compre con su sangre. Más adelante todo eso se iba a aclarar completo cuando Él resucitara entre los muertos. Amén. Redimidos por la sangre de Cristo. Pero en el contexto de Juan 6, pues le dice, y tuvo aquel intercambio con aquellas personas que simplemente estaban queriendo buscar que se le llenara la panza. Estuvimos hablando de eso un poquito en las veces pasadas. Amén. El capítulo 6, ya más adelante, Él le dice, por hecho le he dicho a ustedes que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Verso 66, capítulo 6 de Juan. Y Él les dice, ¿ustedes se quieren ir también? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso hace poquito? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A ese crees que se refiere cuando Él le contesta a Marta. No te he dicho que si crees, o sea, que si tú eres de los que creen,
no de los que no creen. Tú vas a ver la gloria de Dios. No solamente la gloria de Dios, él se refería ahí ese día, ya no sabía lo que iba a pasar en los próximos momentos. Pero en la eternidad vamos a ver la gloria de Dios, los que creemos en el Señor. Así que los que creen son el especial tesoro del Señor. Y los que creen, eso es que el Señor escucha la oración. ¿Amén? Para bendecir. Él no escucha la oración de todo el mundo, hermano. Alguien dirá, sí, hay una que él escucha de todo el mundo. Sí, yo sé cuál es la oración que él escucha de todo el mundo. Para arrepentirse de sus pecados y convertirse al Señor. Esa sí la escucha de todo el mundo. Porque al que viene a él no le echa fuera. Amén. Pero, Señor, Dios soberano, y no le sirve. Señor, que eres bueno, él no lo sabe porque no le sirve y no es de él. Señor, yo necesito que me hagas esto y me hagas lo otro. Que fuerce cara a pedirle a alguien que tú no conoces. Y al que estás desobedeciendo también. Que no es del Señor, dice, el que no es conmigo, desparrama. Y alguien deshaciendo la obra del Señor, ¿en qué cabeza cabe que le podría pedir algo al Señor? Por eso es que están los que creen y los que no creen. ¿No te he dicho que sí crees? Verás la gloria del Señor. Y ahí lo vi. Y entonces en la oración el Señor le da gracias a su Padre. Dice, por haberme oído. Y yo sabía, entonces no estoy diciendo que gracias por haberme oído como si no me escucharas. Digo, yo sé que tú siempre me oyes, pero lo dije, obviamente estaba orando duro, fuerte, por causa de la multitud que está alrededor. Porque entre ellos hay algunos que no creen. Para que crean que tú me has enviado. Así que nuestra oración es testimonio. Inclusive la oración que se hace en lo privado, el Señor la recompensa en público, le es de testimonio. Aún la oración que tú haces, el contenido no es público, pero la bendición y la relevancia que el Señor le da a tu vida es pública, hermano. El que ora, la vida de oración se nota. Amén. Se nota en el día a día. Se nota por la presencia, se nota por el control del Espíritu Santo en la vida. Todo eso es testimonio para los que no creen, incluyendo también a los que creen. Amén. Y que es testimonio. Aquí él dice, yo oré así de esa forma, dice el Señor, para que crean que tú me has enviado. Y dice, usted no sigue leyendo el resto, dice, no sé a qué se refiere con esto de que crean que tú me has enviado. Pero dice, habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió. Así como lo dejaron, atadas las manos y los pies con vendas y el cuerpo envuelto en un sudario, que era toda la tela alrededor, como hicieron así mismo con el Señor. Cuando sepultaron los vaques con el Señor, pues tuvo 3 días solamente. Lázaro tuvo 4. Lázaro, ven fuera. Una vez escuché una predicación y me impactó mucho porque decía, él tuvo que decir Lázaro porque se decía, vengan fuera, salían un montón más que estaban muertos en los alrededores. Y es cierto. Imagínense que él va a resucitar a todos, no solamente a los que son de él, a todos, para ir a la presencia del Señor a encarar el juicio, pero con especial tesoro a los que son de él. Amén. Que hayan muerto en Cristo, como él aclara en su palabra, estarán yendo a darle cara al Señor para hacer su obra revisada, como estamos viendo hoy, a los que son de Cristo. Amén. Por eso es la oración, en este caso del Señor Jesús, como una confirmación de que yo oro porque tú siempre oyes, el Señor siempre oye. Amén. Ahora, el Señor Jesús diría también, mi Padre me ama. ¿Por qué? Decía él, porque yo hago lo que le agrada. Así que es clave no solamente creer, sino que nuestra vida esté apegada a la voluntad de Dios que agrada al Señor. Volviendo al contexto de la escuela bíblica esta mañana. Podríamos ser hijos de Dios mediante la fe, salvos por la fe, porque no es por obra, es por la fe en Cristo. Pero evaluemos nuestra vida. Dice, vamos a ver cómo estamos sobreedificando. Estamos creyéndole al Señor en nuestra vida. ¿Estamos orando lo suficiente? Y la contestación a esa pregunta siempre es no.
Nunca vamos a llegar al momento, dice, yo encontré que ya yo no encuentro, yo no puedo orar más. Eso nunca nos va a pasar. Amén. Siempre tenemos que orar más. Así que el Señor oró ahí como testimonio a los demás. Amén. Nuestra conciencia, guiada por el Espíritu Santo. Amén. Está confiada de que Dios escucha y favorece nuestras oraciones. En función de nuestro testimonio con Él, es lo que nos viene a la mente cuando venimos aquí y vemos esta porción del Señor. Él estaba seguro que el Padre siempre le oía. Hablando desde el punto de vista humano, hermano, aquí, acuérdense. Dice, pues claro, pues si es su hijo, ¿cómo no lo va a oír? ¿Y usted qué es? Del Señor. ¿Qué es usted? Hijo del Señor, hija del Señor. El Señor no le oiría. O pensaríamos no creo que el Señor esté muy de buenas conmigo, ni yo con Él. Entonces tenemos que examinarnos, ¿verdad? A nosotros mismos. Y es lo que nos lleva a esta oración de confirmación del Señor. Hablando de oración, hermano, la oración también, hay otra clase de confirmación que se le pide al Señor. ¿Amén? Y vamos a ir a Jueces, ahora vamos a Jueces. Allá. Jueces 6. Allá en Jueces 6 está la historia de un varón que se llamaba Gedeón. ¿Amén? Usted de momento dice, descríbame a Gedeón con una palabra. Y alguien dirá, bravo, ¿verdad? Valiente. Pero esa valentía y esa bravura, o esa seguridad en el Señor, ¿verdad? Tiene un contexto también. Y un buen contexto, un buen ejemplo para nosotros. Jueces 6, 12 al 14. Dice así, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Usted sabe quién es el ángel de Jehová, ¿verdad? Son apariciones, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento del Señor Jesús. Usted lo vio allá en Génesis también, cuando se le apareció a Abraham, dice, iremos a callarle a Abraham lo que vamos a hacer con Sodoma y Gomorra. Y esto, Abraham, ¿verdad?, yo amigo de Abraham y Abraham mi amigo. Wow, tremendo, ¿verdad? Y aquí en el verso 12 dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Se ve que dice que el ángel de Jehová le habló y después dice que Jehová le habló. Viendo por lo que estamos diciendo, ¿verdad?, acerca de lo que es el ángel de Jehová en el contexto del Antiguo Testamento. Sí sabe que el problema que tenía Israel en ese tiempo era que este pueblo, dice, Madián. ¿Sabe que Madián, de Madián era que venía la esposa de Moisés? Séfora y Jetro, o Betuel, como usted lo lea en la palabra, era sacerdote entre el pueblo de Madián. Claro que no era sacerdote de Jehová, pero era el suegro de Moisés. Ese Madián después se enemistó con el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel venía subiendo de Egipto hacia la tierra prometida, y no permitieron que el pueblo de Israel pasara por su territorio, que era el atrecho, para ir hacia el norte. Dijeron que no. E hicieron guerra contra ellos. ¿Se acuerda de Ur y Aarón levantándole las manos a Moisés cuando batallaba? Era contra Madián que estaban. ¿Ok? Conocemos una muchacha que le pusieron ese nombre, Madián. Pero pienso que es que a lo mejor no habían leído muy correctamente la escritura. Yo no le pondría Madián a ninguna nena de ninguna clase. No es buena connotación. Anyway, el ángel del Señor se le apareció porque a causa de la desobediencia del pueblo, Dios había permitido que un pueblo como Madián robara y atacara y apabullara al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel no estaba con el Señor no estaba con él. Lo que le contesta Gedeón a este ángel de Jehová, el Señor Jesús, es verdad. Jehová está contigo, dice, si Jehová estuviera con nosotros, las cosas no estuvieran así. Claro que Jehová no estaba con ellos en el
momento, en el día a día, pero no era por culpa de Jehová, era por ellos mismos. Eso nos pasa. El Señor es fiel y verdadero, dice, Él no puede dejar de ser fiel. Si nosotros fuéramos infieles, decía Pablo, Él sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. O sea, es que no hay forma de que Él sea infiel. Nosotros sí podemos. Por eso la perspectiva del hombre es que dice, ay, estoy, como dice la gente por ahí, que no conoce al Señor, estoy así pues, como Dios quiere. O sea, yo quiero que Dios quiera las cosas como a mí me da la gana. Pero como no están como a mí me da la gana, pues el Señor no está conmigo. Estoy como Dios quiere. Y eso muchas veces pasa, y ese era el espíritu que rondaba en Israel en aquel entonces. Gedeón simplemente estaba observando algo que él veía. Y él, cuando él araba y él hacía, ¿verdad?, y trabajaba en los campos de sus padres y sus ancestros, estoy seguro que venían, dice, como dice el verso 5, subían los madianitas y se jodaban todo lo que había. Pelaban la tierra como si fueran las langostas esas, los saltamontes que se lo comían todo. Pero pelaban todo. Tierra que ellos no habían sembrado, ni han hecho ningún trabajo, venían a robar. ¿Okay? ¿Cómo va a ser que el Señor permita esto? Nos ha desamparado y nos entregó en las manos de los madianitas. Y mirándolo a Jehová le dijo, pues tú vas a salvar a Israel de la mano de los madianitas. ¿No ves que te estoy mandando que vayas? Imagínate, hay un problema, Señor. Pues tú vas a resolver ese problema. Pasa como cuando a veces le dicen a uno en los trabajos, no digas que hay un problema aquí, un problema allá, porque entonces te van a mandar a ti a resolverlo. ¿Tú lo viste? ¿Tú lo sientes? ¿Estás consciente? Dime qué hace falta, en qué te ayudo para que tú lo resuelvas. ¿Verdad? Y eso es bueno. Aquí Jehová le dijo lo mismo a Gedeón. Amén. Y a través de los restos de los versículos, el Señor le explica, ¿verdad? Vete allí y organiza todo. Claro que no era Gedeón solo, era el pueblo entero. Pero entonces, el verso 36, cuando ya estaba convencido de que el Señor le había mandado a hacer guerra contra Madián, Gedeón le dice a Dios, verso 36, ya había reunido todo el pueblo, había venido gente de todos lados, la gente de Aser, de la tribu de Aser, la gente de la tribu de Zabulón y de Neftalí. Esto es al norte, Galilea, allá era que estaba Gedeón, al norte. Gedeón le dijo a Dios en el 36, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón no es una moneda de 5 ni de 10, un vellón es una piel, ¿okay? Un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que tú salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Alguien diría, no es digno de que el Señor haga algo a través de él porque no le cree al Señor. Acabando de hablar en Juan 11:40 dice, yo sé que tú siempre me oyes. Y en el contexto del Señor Jesús, porque tú siempre estás conmigo y me amas porque yo hago lo que te agrada. El Señor, Dios el Padre, escucharía la oración de Jesús. Claro que sí. Pero Él escucha la oración de todos que están haciendo su voluntad. Aquí en este caso, Él le dice, el Señor está contigo, le dijo primero Jesús. Varón esforzado y valiente. Pero aquí Gedeón, no es que esté dudando, es que la magnitud de la responsabilidad y lo increíble de la obra que el Señor le había dicho que él iba a hacer era tan grande que él dijo, yo voy a confirmar esto. No vaya a ser que yo haya soñado estas cosas o que me esté adelantando o me confundí. Dice que tomó un vellón de lana, o sea, un pedazo de lana, y se lo voy a poner en la era. La era era pues donde se pilaba el trigo. Se cogía el trigo y se venteaba para sacar la paja, separarla del grano. Era un lugar plano. Dice, yo voy a ponerla allí, ¿verdad? Al cielo raso. La voy a poner allí, ¿okay? Durante la noche, el rocío, sereno, como le llamamos nosotros. Si el sereno estuviera en el vellón solamente y todo el resto de la tierra está seca, eso va a ser confirmación para mí de que lo que tú me dijiste es verdad, que yo voy a salvar a Israel. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a salvar a Israel por mi mano. Y aconteció así.
Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y le sacó el agua, un tazón lleno de agua. O sea, que no era húmedo, era sopado, diríamos nosotros. El 39 dice, Gedeón le dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablare esta vez, una vez más, te probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Al revés. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. El Señor lo hizo así. Y confirmó doblemente que él había escogido a Gedeón para la obra. Así que oración, esto era oración, porque cuando uno está hablando con el Señor es oración. Oración de Gedeón para confirmar lo que el Señor le había pedido. Nosotros podemos hacer lo mismo. Servimos al Señor, sus siervos, sus siervas, amén. ¿Usted quiere estar seguro de algo? Confírmeselo al Señor. Hay que dar una señal. Amén. Ay, yo no, ¿cómo no se va a atrever? Y dar una señal al Señor, porque usted no se va a atrever. Se atrevió Gedeón en aquellos tiempos que había mucha ignorancia. Imagínate nosotros, usted que conoce las palabras del Señor, conoce al Señor. Y daré confirmación. Decisiones, me gustaría decir, importantes. Pero todas las decisiones de la vida tienen su importancia. Pero en este caso, ¿verdad? Usted sabe lo que creo que es importante. Cosas bien relevantes. Y da la confirmación al Señor. El Señor le confirmará. Amén. Él es el primero que quiere que usted esté seguro. Y que su fe crezca. Amén. Fíjese que el Señor no se enojó contra Gedeón. Gedeón, voy a buscarme otro porque tú veo que estás titubeando. No. Él quería a Gedeón. Y de Gedeón fue que él se glorificó. Amén. Él se agradó más bien que Gedeón le pidiera seguridad. Tratara las cosas con la seriedad de vida. Amén. En una ocasión, yo le hice el testimonio. Nosotros no pastoreamos esta congregación. Vamos a otra congregación de la cual estábamos desesperados por irnos. Porque usted ve que estamos estudiando 1 Corintios. Nosotros estamos en esa iglesia, pero no en Corinto, aquí en Aguadilla, una iglesia corintia que había aquí en Aguadilla. Claro que no se llamaba así, no la busquen en Google, pues no va a aparecer. Pero eran de los que decían y no hacían. Y había rampante inmoralidad y poca vergüenza en esa iglesia. Y usted dirá, pero usted no tiene que pedir a nadie, usted se va y se va. Pero cuando el Señor ha puesto a uno en un lugar, el Señor pone a uno en un lugar, no es decisión de uno decidir, fue hasta aquí. Porque vuelvo y digo, el que puso en el lugar a nosotros, me puse yo allí. Y él nos puso, yo no me puedo ir cuando me da la gana. Y cuidado que tenía ganas todos los días de ir. Y ella también. Nosotros le pusimos una confirmación al Señor. Ella por su lado, yo por mí. Y el Señor contestó esa confirmación. Así que puso esa paz en nuestro corazón y dice, no, el momento es ahora. Pueden ser cosas sencillas. Señor, mañana dicen que va a haber lluvia, que eso van a ser cataratas. Si mañana no llueve, es que tú vas a confirmar lo que vamos a hacer aquí. Y el Señor hará eso. Por más que diga el Weather Bureau, por cuenta tuya no llueva, pues claro que sí. Pero pueden ser cosas más sencillas. Ay, Señor, si cuando yo salga afuera veo este pajarito cantando, veo un ruiseñor cantando alegremente, yo voy a confirmar que esto es tuyo. Dice, y lo vio cantando y hace como Gedeón. Pero es que esto está lleno y preñado esto aquí de ruiseñores. Y si fue una tontería mía. Pero el otro día dice, Señor, que cuando vaya, que hay un montón de ruiseñores, que yo sepa que no cante ninguno. Una ocasión así también, ¿verdad? Yo le pedí una confirmación al Señor. Yo era novio de Lorian. Y yo me iba a casar aceleradamente. Sí, porque cuando yo, ¿verdad? Le había pedido, ¿verdad? Poder entrar allá a casa de Úrsula, Úrsula me dijo que sí, yo voy a aprovechar. Era en tiempo récord, allí estaba James para ese tiempo también. Y pues yo me voy a casar, pero ¿cuándo? Habíamos puesto, ¿verdad? Tentativamente, ¿verdad? Teníamos en mente una fecha
Pero yo tenía una inquietud, que era que en el trabajo que yo estaba en ese tiempo, yo decía, este trabajo no es, este trabajo es para empezar y pasar el susto, pero no va a quedar aquí en este lugar, porque era un mal lugar, por la misma razón. Muchas razones, inmoralidades, poca vergüenza, injusticia, todo. Y yo quería entrar a trabajar en un lugar donde estuve trabajando 34 años, ¿verdad? Y esa fue la oración al Señor. Señor, si tú permites que yo consiga trabajo en aquel lugar, entonces es confirmación que yo me voy a casar. Y no te creas que a veces yo pensaba, ahora no me caso nada. Si no consigo trabajo ahí, pasaba eso. Estoy seguro que Gedeón dice, Señor no me hace caso acerca del vello, dice, ay, no te pongas con tanto detalle, o me cree o no me cree. Sí, porque la palabra del Señor dice, vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no. Ese es el Señor que está hablando, amor no me hace caso. Pero el Señor atiende tu petición, porque Él quiere que tu fe crezca y que tú le creas. Entonces fija que si al hacerlo así, el Señor entiende que le está dando una importancia a las cosas que verdaderamente necesitan. Oye, y me cogieron el trabajo, hermano, gracias a Dios. El resto es historia. Exacto, eso fue la otra. De más ningún sitio me llamaron. Y en aquel tiempo no era de LinkedIn, ni Google, ni de esas tonterías. Era, usted metía su resumen en un sobre y lo enviaba y a orar. Y de ese lugar me llamaron, entrevistaron. Yo creo que fue como un día o dos. Rápido me hicieron la oferta. Eran por teléfono. Fue así, seguida. Y a ese lugar yo había enviado resumen como 100 veces antes. En esa ocasión fue que el Señor permitió. Allí. O sea que usted le puede pedir confirmación al Señor como una señal. Amén. Y el Señor la contesta, hermano. El Señor quiere que usted esté convencido de lo que Él le está diciendo. Amén. Allá en Hechos 6, y obviamente usted sabe que Dios hizo la obra a través de Gedeón. ¿Se acuerda? Con los cántaros aquellos y las antorchas adentro. Por la mano de Jehová y de Gedeón. Y rompieron todas aquellas vasijas. Y se prendió de luz todo aquello allí. Los madianitas se volvieron locos. Y le metieron cuchillazos y espadazos al primero que veían. Y los primeros que veían eran los de ellos mismos. El Señor los enloqueció allí. Vinieron a bajar Gedeón y sus 300. No hubo mucho más que hacer. Por la espada de Jehová. Si queda algo, la de Gedeón. Y así mismo sucedió. Hechos 6. Amén. Algo importante. Estos son los detalles. La palabra del Señor es tan detallista que requiere que uno la mire con mucha calma y medite en pedacitos de la palabra del Señor que a veces están incluidos en una historia que pensamos que es la importante. Le quiero ilustrar esto, pero lo importante es el pedacito de lo que dice antes. La palabra del Señor pasa mucho eso. Por eso es que cuando usted lee la porción y la lee y medita en ella, y a lo largo del tiempo y los años usted la va leyendo y se va comprendiendo un contexto diferente. O podríamos decir el contexto correcto. Si usted va a Hechos capítulo 6, 4 al 7, pasa eso. ¿Cuál es el contexto del capítulo 6? Al principio, eligen 7 diáconos. Uno podría pensar, ese es el tema, porque alguien pensó que ese era el tema. Usted recuerda que las perícopas, cuyo título está en negro, bold, en su Biblia, no es parte del texto bíblico, es simplemente un resumen que alguien, los traductores, decidió incluir para que usted sepa de qué tema más o menos está hablando en esa porción, y es muy bueno, gloria a Dios. Al igual que el que dividió la palabra de Dios en el versículo, lo hizo para decir, para que usted no tuviera que decir, pues en Hechos, más o menos como una cuarta parte de los Hechos, más o menos por ahí está. No, pero usted dice, Hechos 6, 4, dice, ya usted sabe cuál es. Gloria a Dios que alguien fue iluminado y bendecido por el Señor. Pero la Biblia no estaba dividida en versículos antes, ni estaba dividida mucho menos en párrafos. Ahora, elección de 7 diáconos, sí, eso fue lo que sucedió allí. Había un problema. Dice, en aquellos días, dice el 1, como el número de los discípulos creció, o sea, de los creyentes, también hubo murmuración de los griegos. Los griegos eran los judíos newyoricans. Hoy serían newyoricans. ¿Sabes que hay puertorriqueños newyoricans? Son puertorriqueños, pero
criada en New York, con su idiosincrasia. Los griegos eran judíos que vivían o habían vivido fuera de Israel. Decían los griegos contra los hebreos. ¿Va viendo? Todos eran judíos, pero no eran griegos y los otros eran hebreos. Está el puertorriqueño y dice, yo soy puro patriota y nunca me he ido de Puerto Rico. A lo mejor no se ha ido porque no ha sido posible, pero ha sido patriota toda la vida. A lo mejor fue por decisión propia, pero no es menos puertorriqueño el que se mudó para allá, para Nueva York, ahora se mudan para Kissimmee y otros sitios. Pensilvania, Kissimmee, Chicago, últimamente Texas. Griegos y hebreos. ¿Qué pasó? Todos eran creyentes, pero tenían esta connotación, tenían esta batalla. Porque los griegos decían que las viudas, o sea, las viudas realmente, de entre los griegos, no las atendían tanto como atendían las viudas de los hebreos. Recuerda que en aquel tiempo era importante el cuidado de la iglesia para proveer sobre las personas que no tenían. Las viudas, decía Pablo, hay viudas que no son viudas, porque tienen familia, pero las viudas que realmente lo son las que no tienen familia, no pueden depender de nadie, sino solamente de los hermanos en Cristo. En aquel tiempo, al no haber los sistemas sociales que hay hoy, era súper crítico y de súper testimonio, al igual que hoy, que los hermanos de la iglesia se encarguen de los que estaban en necesidad entre ellos. A nosotros, las viudas de nosotros los griegos, no la están atendiendo porque como no son viudas hebreas, y ahí empieza, chacha, ahí se mete el demonio enseguida, el demonio es especialista en esto. Se mete el demonio a dividir, como estaba pasando en Corinto, ¿te acuerdas? Pero esto no era en Corinto, esto era la iglesia en Jerusalén. La iglesia recién formándose, ya estaba el diablo metiendo la cuchara para chavar todo. ¿Qué hicieron los 12, los apóstoles? Llamaron a una reunión y dijeron, aquí hay algo importante, no es justo. No dijeron, hay un problema de distribución aquí. No, mira, el problema es este. No es justo que nosotros dejemos ahora la palabra de Dios para ir a servir las mesas. Estoy seguro que ese tipo de palabra vendría nada más y nada menos que de Pedro. Que Pedro era a los rajatablas. Él dijo, aquí hay un problema. Hay que servir las mesas, pero hay que predicar la palabra. ¿Qué vamos a hacer? No podemos nosotros, los que estamos encargados de predicar la palabra, ahora ponernos a repartir comida, repartir compra. Hay que repartir la compra, pero hay que predicar la palabra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice, busquen, ya usted conoce el resto de la historia, busquen 7 hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Fíjense que lo interesante de esto también, hermano, bien importante. Eso es para repartir compra. Búscate los primeros 7 que aparezcan para repartir compra. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Una cosa súper importante, ¿va viendo? Ese no es el tema, por lo cual no vamos a seguir explorando ese tema. Pero la parte importante está en el 4, lo que Pedro, yo entiendo que fue Pedro claramente, que era el líder. Mientras estos varones se encargan de repartirle a las viudas, a todas, por igual, con equidad y bondad, dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y ese orden es importante. La oración y después el ministerio de la palabra. Amén. Vuelvo y digo, la oración viene primero y el ministerio de la palabra. La oración viene primero y el leer la Biblia después. Y la oración viene primero otra vez y el pretender predicar la Biblia, orar y predicar. Estamos diciendo que la contestación a la pregunta de ¿usted ora todo lo que tiene que orar? Es no. Pues entonces, esto nos ilustra un reto y una limitación que tenemos. Todos. No solamente es predicar la palabra, sino vivir la palabra. Porque hemos dicho infinidad de veces que la palabra no se predica solamente con la boca, se predica con nuestra vida. Una vida que no tiene oración, amén, carece de toda bendición y empoderamiento de parte de Dios para vivir una vida de acuerdo a. ¿No se ha dado cuenta usted que
por casualidades que a veces suceden en nuestro día a día, en nuestra semana a semana. A veces estamos tan atareados que lo primero que se va a ajuste es la oración. ¿No se da cuenta cómo aflora usted las cosas carnales en su vida? Pero ¿qué me pasó a mí? ¿Qué fue este Gasparín que yo acabé de decir aquí? ¿Qué fue este pensamiento de pura mondonga que me pasó por la mente ahora mismo? Y las cosas que yo no estoy atendiendo, pero espera, ¿qué me está pasando a mí? Cuando te chequea, dice, no estoy orando lo suficiente y no estoy leyendo la Biblia lo suficiente. Eso no es ninguna maravilla, ningún misterio. Eso es causa y efecto directo, porque el Señor lo ha dispuesto así. Bien importante, los mismos apóstoles dijeron, nosotros vamos a persistir. Fíjate, que implica que no sale automático. Vamos a persistir. O sea, como que dice, vinieron gente a cumplir para ver si nosotros nos íbamos a repartir compras en lugar de orar y enseñar la palabra. Pero nosotros vamos a persistir. Porque ya buscamos un plan para que alguien sirva a las mesas, mientras nosotros vamos a persistir en orar y en enseñar la palabra. Nadie los iba a desviar de ellos, porque eso era lo que era importante. Por eso es que se nos dice a través de la Biblia, dice, ellos persistían en la doctrina de los apóstoles. Por algo era que ellos eran apóstoles, porque habían estado con el Señor, le conocieron cara a cara, le vieron resucitado, hermano. Ellos sabían de quién estaban hablando. Ellos sabían qué era lo que el Señor había hablado y qué no había hablado. Recuerde que en ese entonces, lo que usted conoce como el Nuevo Testamento, eso se estaba escribiendo. La historia que usted ve no se podía escribir a la misma vez que se hacía. Tenía que esperar que todas estas cosas pasaran. Las cartas de Pablo no estaban. ¿De dónde venía la doctrina? De los apóstoles y de los discípulos de los apóstoles. Por eso esta cosa, este evento se redactó aquí para que nosotros veamos qué era lo que pasaba. Y pongamos la intención y la atención y la importancia en las mismas cosas que ellos ponían. Crecía la palabra del Señor, verso 7, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, imagínate si había muchos creyendo que hasta los sacerdotes, que eran de los saduceos, decían que no había ni ángel, ni espíritu, ni nada, ni resurrección. Dicen que creían estos varones. Dicen, aún ellos obedecían a la fe. Así que, súper importante. Oración para poder dar buen testimonio. Oración para poder abundar en la palabra. Oración para poder entender la palabra. No le pasa a usted que de momento dice, esta parte yo como que no la comprendo. ¿A quién usted le va a preguntar? Claro que le puede preguntar a un hermano, pero ¿por qué no le pregunta al autor de la palabra directamente? Amén. Por eso es que es importante estar en comunión con el Señor para estas cosas. Amén, hermano. Así que oración y testimonio. Otro aspecto de la palabra del Señor en la oración. 2 Timoteo 4. ¿Okay? ¿Cuánta gente le ha fallado a usted? Gente dice que, por lo menos en el contexto de cristiano, algunos se pintan como cristianos y no lo son. Otros pueden ser cristianos y si realmente lo son, pero le pueden ser de tropiezo, de angustia y de problema a uno. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Sea lo que sea. 2 Timoteo 4, 14, Pablo le da ese consejo a Timoteo. Porque va a venir gente para hacerle tropezar. Y va a venir gente para darle mal testimonio. Y va a venir gente para desacreditarlo a usted. Y va a venir gente para despreciarlo a usted. La lista de desprecio podemos llenar aquí. Si me dan un bloque de papel, yo se lo lleno completo. Todos los que han despreciado la obra que hemos pretendido hacer de parte del Señor en ellos. Aquí, esta congregación. Se han peleado, se han enojado, se van descaradamente, pensando que esto es. Usted viene aquí a ver si le gusta y si no le gusta se va. La casa del Señor es un lugar santo. Es un lugar que es privilegiado. ¿Recuerda lo que yo les mencioné? Estábamos nosotros en aquella congregación
que no me estaba dando testimonio, pero yo no soy yo, ni me mando yo para irme de allí, es el Señor. Hay que estar de acuerdo a lo que el Señor diga. Igualmente, usted está aquí, usted se congrega con nosotros, usted disfruta de la bendición del Señor, el Señor nos da a todos aquí. Usted tiene una responsabilidad. Amén. Porque esto no es que yo voy allí y el día que no me da la gana, me enojo y me voy. Si usted lo hace, usted está en contención con el Señor. La única razón que usted deje de congregarse en un lugar es porque el Señor le permita irse de allí. Es importante. Lamentablemente muchas personas se lo toman a lo liviano. Piensa que esto que estamos aquí porque nos gusta esto estar aquí. El Señor nos redimió. ¿Sabe lo de unanimidad? El Señor no lo dice porque es lindo y es casual. Unánimes. El Señor lleva allí bendición y vida eterna. Amén. Él es fiel y eterno. Usted está aquí. Tiene una responsabilidad con todos sus hermanos. Usted ve algo que usted entiende no está bien, ¿cuál es la responsabilidad suya? Traerlo a la iglesia. Y vamos a la palabra. Si la palabra demuestra que está bien, pues estamos en paz. Si la palabra demuestra que está mal, lo vamos a corregir. Pero es con la palabra. No son opiniones, ni gustos, ni cosas, ni doctrinas, ni por allá dicen esto y por allá dicen lo otro. Vamos a la palabra del Señor. Pablo tuvo lo mismo. Había muchos que colaboraban con él en la obra. Y aquí menciona a un caballero que se llamaba Alejandro, el que hacía olla, el calderero. ¿Okay? Dice Alejandro, 2 Timoteo 4:14. Dice, Alejandro el calderero, le dice él a Timoteo, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Qué era lo que estaba pasando con Alejandro? Que Pablo predicaba en nombre del Señor una cosa y Alejandro decía que no. Hay otro por allá que mencionan con un tal Himeneo. Himeneo y Alejandro, no sabemos si es el mismo Alejandro, es bien posible que fuera el mismo Alejandro. Himeneo y Alejandro los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo se las traía serias, ¿verdad? Sabe que entregar a Satanás no es que Satanás se lo lleve al infierno, es que sacándolo de la comunión y la protección de Dios, Satanás lo agarre y le haga como Job. Eso fue lo que pasó con Job. Job no dejó de ser del Señor, pero el Señor le permitió a Satanás tocar todo lo que tenía, incluyendo su salud. Eso es entregarlo a Satanás por un buen propósito, para ver si escarmienta. ¿Ok? Así que, un poco Himeneo. Puede ser que sea el mismo Himeneo, y entonces Alejandro, amigo de Himeneo, el asunto de blasfemar no solamente es maldecir al Señor, blasfemar es que si hay una doctrina que es bíblica y alguien está enseñando una contraria, pues está blasfemando el Evangelio, está yendo en contra. En este caso se nos dice, Alejandro se ha opuesto en gran manera a nuestras palabras. Me ha causado muchos males. Era obvio que Alejandro no era un vecino que vivía 3 cuadras más para abajo, era alguien que había colaborado con Pablo, pero que ahora se había revelado. Amén. ¿Y qué tiene que ver eso con la oración? Pues mire la oración que hace Pablo en el verso 14. El Señor le pague conforme a sus hechos. A veces uno dice, yo ni pienso en eso. De ora a sí mismo. Si alguien se la hace mal. ¿Usted está consciente de ello en el Señor? Señor, arregla cuentas tú. Las cuentas no las arregla usted. Las cuentas las arregla el Señor. Amén. Usted sabe que el Señor arregla cuentas con la gente. Es que, gloria a Dios, que a veces uno dice, pues, ¿qué es usted? ¿Qué soy yo? Me estaba diciendo el otro día, usted es un infeliz. Como dice aquí. Porque usted es un siervo inútil, siervo del Señor. Un infeliz que el Señor salvó, gloria a Dios. El mejor infeliz que hay. Pero no dejamos ser infelices, o sea, en la forma que nosotros pensamos que somos más allá de eso, ya empezamos a estar en el problema. Pero usted sabe que el Señor venga a los que le hacen cosas malas a esos que son sus siervos. El Señor le hemos dicho 20 veces, 500 veces, Él no deja pasar nada. ¿Okay?
Y él arregla cuentas con la gente. Por eso es que tenemos que tener cuidado, no solamente de hacer bien a todos, pero no hacerle mal a nadie tampoco, ni vengarnos de nadie, por más ganas que nos den. El Señor es el que se encarga de ello. Pero aquellos que se meten con los hijos de Dios a contradecirlos, a calumniarlos, a desventajarlos, a hacerle el mal, ay mamá, el Señor es el que se encarga de ellos. Por eso es que tenemos que tener ese temor en nuestro corazón. Pablo no dijo, déjamelo a mí y yo lo pasaré por la piedra. No, no. El Señor le pague conforme a sus hechos. Él sí le advirtió a Timoteo, ten cuidado de Alejandro, no es el que venga por ahí haciéndose el bobo. Ten cuidado de él, porque se ha opuesto a la palabra. ¿Y qué palabra llevaban Pablo y Timoteo? La palabra de Dios. ¿Ok? Dice, el Señor, dice el 18, me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aún con la mala obra y el odio y lo que sea, la transgresión, la contrariedad de Alejandro, el Señor me va a librar. Lo que Alejandro quiere hacer. El creyente tiene que estar consciente de eso. Por allá estarán, no, vamos a hacer, para que sepan, a los quietos. ¿Sabe que por ahí dice el refrán? Los cojo bajando, como que dice, así es el Señor. ¿Okay? No se preocupe de eso. El que le defiende es el Señor. Su oración, que el Señor le pague conforme a sus hechos. Allá Esteban oró. Pablo lo vio. El mismo Saulo, antes se llamaba Saulo, después era Pablo. Saulo, aquel de uno de los 7 diáconos. En la lista que hay de los diáconos que escogieron, el primero era Esteban, varón lleno del Espíritu Santo. Lo calumniaron y lo apedrearon. Y Pablo estuvo allí. Aquel tiempo se llamaba Saulo. Saulo estuvo allí y Saulo consentía en su muerte. Saulo vio cuando a pedradas mataron a ese muchacho en la cara de él. Y como él era el que aprobaba eso, la ropa del muerto le tocaba al ejecutor. Se la entregaron a los pies de un joven que se llamaba. La palabra del Señor lo redacta así, capítulo 7 de los Hechos. Pues aquí mismo, a Saulo, que ahora era Pablo, redimido por Cristo, viene Alejandro y se la hizo. ¿Qué petito? La que le hizo Saulo a Esteban le costó la vida a Esteban. Aquí fue que Alejandro. Pero en aquella ocasión, estoy seguro que en la mente de Pablo, en su recuerdo, estaba cuando Esteban decía, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso mismo en la mente de Pablo ahora y en su corazón estaba cuando él le dice, Señor, que págale tú conforme a su. Amén. Judas, ¿usted recuerda la carta de Judas? Él menciona un hecho que no está redactado en la palabra, pero estaba en la tradición, ¿verdad? De otros escritos. De cuando el diablo dice contendía con Miguel, con el ángel Miguel, por el cuerpo de Moisés, él no se atrevió a condenarlo, sino que el Señor te reprende, teniendo autoridad. O sea, que lo cual ilustra que de nosotros no está hacer la oración por pasarlo por la piedra al Señor, sino y posiblemente en eso es que termina, pasado por la piedra. Pero usted no es el que ejecuta ello ni el que lo decide, es el Señor. El Señor te pague conforme a sus hechos. Eso no es desearle el mal. Eso es, Señor, haz la justicia que tú tienes que hacer. Amén. Porque el Señor es Señor de justicia. El Señor hace las cosas correctamente. Amén. ¿Da qué cuenta? Usted hace una inspección y usted va viendo a las personas que se han puesto a hacerle la vida imposible a los que predican el Evangelio, a los siervos del Señor. Usted va viendo en su vida cómo van saliendo las cosas. Y eso no es casualidad, hermano. Eso es juicio vivo del Señor aquí en este mundo y el que falta en la eternidad. Y por último, hay otras oraciones en la Biblia que son las últimas oraciones. Son oraciones importantísimas.
¿Dónde estarán esas últimas oraciones? Pues en el último libro de la Biblia también. Si va a Apocalipsis, ya vamos a cerrar. En Apocalipsis al final se redacta la única oración que obviamente vino directamente del Espíritu. Porque el Espíritu intercede por nosotros, ¿sí sabe? Intercede por nosotros, los hijos del Señor. Pero el Espíritu Santo no se registra que haya orado él mismo. Pero aquí, verso 17, capítulo 22 de Apocalipsis, dice, el Espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia. El Espíritu y la iglesia dicen, ven. Esta es la oración del Espíritu Santo, es que el Señor Jesucristo venga. Pausa. Hoy día hay un movimiento blasfemo, por así decirlo, blasfemo porque va en contra de la Biblia, de espiritualizar la venida del Señor. ¿Cómo espiritualizarla? Porque ya el Señor vino en mi corazón, ya se cumplió eso que dice que Él va a venir. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que haya personas que piensen esto? Cuando dice, sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y cuándo Jesús tiene a los muertos en Cristo? ¿Y cuándo va a ser que todo ojo le va a ver? Dice, va a ver la señal del Hijo del Hombre en el aire. ¿Dónde está la señal del Hijo del Hombre en el aire? Entonces empiezan a espiritualizar todo eso porque son bien bravos. Pues. Y empiezan a encontrar diferentes cuentos, alegorías y superficialidades y simbolismo. Y dice, todo eso se cumplió en este, y en lo otro. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Él va a venir. Fíjese, Hechos 1. Varones galileos, ¿qué hacen ustedes mirando para el cielo? Cristo iba subiendo. En la forma en que se ha ido el Cristo, así mismo volverá. ¿Cómo que volverá? Vendrá del cielo así mismo, hermano. Él mismo lo dijo. Yo voy a preparar lugar para ustedes. Y si viniere, os tomaré a mí mismo. O sea, voy a venir a buscarles. O sea, todo eso es bíblico, hermano. El que va en contra de ellos está yendo en contra de la enseñanza. Pero como digo, en contra de la palabra, blasfemando la palabra. El mismo Espíritu Santo dice, Señor, ven. Como que dice, avanza. La iglesia dice, ven. Y ahí decimos, todo lo que se dice en ser iglesia, ¿están diciendo ven? Entonces lo que nos está diciendo aquí es que hay algunos que dicen ser iglesia y otros son iglesia. No es todo el mundo que dice soy. Que son iglesia, los que son iglesia quieren que el Señor venga. Muchos de los que andan por ahí en confusión, claro, ¿quién que no sea iglesia va a querer que el Señor venga? Especialmente a hacer todo el juicio que dijo aquí en Apocalipsis que iba a hacer. Nadie quiere que venga para eso. La iglesia, el contexto, está esperando que Cristo venga. Y ese es el mayor evento que la iglesia debe esperar. Dice, el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. ¿Qué esperanza? Que el Señor venga. Se purifica a sí mismo, así como Él, el Señor. Por eso que muchas personas que andan en mal testimonio, no andan purificándose, saben en su conciencia que no están listos para encarar al Señor, que van a querer que Cristo venga. Juan mismo les advierte, mira hermanito, anden, ¿verdad?, en santidad. No vaya a ser que cuando venga el Señor se tengan que apartar de Él avergonzados. Eso no es lo que quiere el Señor. La iglesia y el Espíritu dicen, ven. Amén. Y en el verso 20 está la última promesa de la Biblia y la última oración, el verso 20. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ¿quién es el que da testimonio? El Señor. Ciertamente vengo en breve. Esa es la última profecía de la Biblia, la última promesa. El Señor viene pronto. Entonces, la gente que tiene un reloj, tiene un calendario. Usted sabe que tú marcas en Google, dice,
¿Qué día de la semana era el calendario gregoriano que tenemos ahora? Enero 14 del año 3. Dice, estoy inventando, fue un martes. ¡Wow! ¡Qué precisión! Pues eso es una fórmula ajustada por los años bisiestos y la vuelta de la Tierra alrededor del Sol y todas esas tonterías. Eso está calculado, esto es matemático. ¿Okay? Y las personas dicen, desde que se dijeron estas palabras hasta el día de hoy han pasado casi 2000 años. ¿Dónde está lo breve ahí? Pedro, allá en su carta dice, el Señor no retarda su promesa. El Señor tiene su promesa entre ceja y ceja. Él no retarda su promesa. ¿Ok? Como algunos por ahí dicen que lo tienen así por costumbre. Dicen que el Señor se tarda porque no puede cumplir quizá lo que prometió. O porque lo que dice la Biblia era un error. Y que a lo mejor nunca va a venir. ¿Verdad? Dice, no es como las personas piensan. Dice, sino que es paciente para con todos. Principalmente con esos que dicen que Él no viene. Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentirse. Amén. Esa es la razón por la cual el Señor está, como que dice, en la pistola está cargada, tiene el dedo en el gatillo y el gatillo está casi apretado hasta el final y no lo termina de apretar porque Él dice, hay unos cuantos que se tienen que salvar todavía. Porque una vez Él venga a acabarlo todo, se acabó todo yo. Todos procedan a arrepentirse, como quien dice, yo los estoy llamando a arrepentirse, pero no han querido arrepentirse. Pero ya yo he dicho que yo vengo en breve. Esa es la última promesa. Y la última oración de la Biblia es la que está directamente debajo en el versículo 20. Dice, amén. Sí, ven Señor Jesús. Esa es la oración de la iglesia. Dice, ven Señor Jesús. Eso es lo que la iglesia, amén, tiene que esperar. Allá en Tito, capítulo 2, amén, verso 3, verso 13, perdón, dice de esta forma. Aguardando, el verso 12, ¿verdad? Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando, o sea, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie menosprecie. Importantísimo entonces la doctrina de que Cristo compró la iglesia con su sangre y la viene a buscar. Por eso es que la última oración tiene que ver, sí Señor, ven como ha prometido. Amén. Así que, ¿qué hace la iglesia mientras tanto, hermano? Amén. Santificarse. Amén. Apartarse del mundo. Orar para que el Señor haga su voluntad en nosotros. Orar para que podamos predicar su palabra con nuestra vida. Amén. Orando y viviendo la palabra. Orando y adorando. Porque adorar es la representación de Dios en nuestra vida. A veces incluye cántico. La mayor parte del tiempo no incluye cántico. Incluye en nuestra vida de adoración. Amén. Ahora bien, allá en el capítulo 22 dice que Él nos va a sellar con su nombre. Dice, su nombre estará en sus frentes. Así que ese paso todavía está pendiente para nosotros. La oración, Señor, avanza.
sello tuyo en mi frente, yo estar en tu presencia ya, eso es lo que yo quiero. Amén. Para salir de todo esto. ¿Usted no se da cuenta que eso es lo único que falta, hermano? El Señor ya hizo toda la obra completa. Lo que falta es que Él venga a buscar su iglesia. Y ahí desata todo esto que está escrito en el Apocalipsis y en el Evangelio de Mateo también, cuando él habló, y en los profetas también, que prepararon y predicaron todo esto, hermano. Así que, última oración de la Biblia, significativa, preciosa oración. Señor, avanza y ven. Amén. Gloria sea al Señor. Mientras nos purificamos. Y hablando de oración, la oración es el precursor para que la presencia de Dios nos module, se apodere de nosotros, nos llene de su espíritu, nos guíe a su palabra. Amén. Y podamos vivir una vida de agrado. Oramos. Padre Santo, Señor, dándote gracias en esta mañana por tu palabra santa, Señor, por tu bendición, Padre, sobre todas las cosas, Señor. Gracias porque ella, Padre Santo, nos maravillamos en ella, en tu palabra, Señor, todo el tiempo. Cada día nos damos más cuenta, Padre, de cuánto estas cosas le podrían ser locura, y le son locura a aquellos que no te conocen. Pero los que te conocemos, Señor, es bendición y provisión tuya todos los días. Ayúdanos a creerle a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser persistentes en la oración. A priorizar aquellas cosas que son eternas. Sabiendo que en un momento dado, cuando estemos en tu presencia, pues ya no hay que incidir sobre tu palabra. Y ya no habrá que orar. Y ya no habrá que esperar. Porque vamos a estar en la consumación de todo, Señor. Pero mientras, permítanos a nosotros, Padre, ser fieles en la oración. Viendo, Señor, cómo todos estos hombres, Señor, de testimonio utilizaron la oración. Solamente para agradecer, sino para reconocerte en sus vidas, Señor, para pedir confirmación, Padre, para pedir que tú hagas tu voluntad, Señor, y no tomar venganza propia, Padre, para, Señor, darte a ti el espacio que tú necesitas, Señor, glorificarte, para que tú hagas la obra a través de ellos, a través de nosotros, pero especialmente, Señor, que eventualmente vengas tú a buscar tu iglesia. Ayúdanos a santificarnos en lo que el tiempo pasa de aquí hasta ese momento, Padre Santo. Porque tú vienes, tú lo prometiste, y así lo harás, Señor. Gracias, Padre. Señor, ahora bendícenos cuando salgamos a la calle, llévanos con bien, tráenos de vuelta el martes, Señor, y que tengamos un día bendecido en este día. Gracias, Padre. Te pedimos ahora por Aiza Reyes, Señor, para que tú, Señor, mire su afección, su cáncer, Padre Santo, y la toque, Señor, con tu mano de bendición, Padre. En ella, Padre Santo, a quien tú has salvado, Señor, expresa, Señor, tu voluntad para que te glorifiques, que ella también sea bendecida con toda tu bendición, Padre. En tu poder estás dar la sanidad completamente, pero en tu voluntad puede estar simplemente otro tipo de testimonios. A ellos, a tu voluntad y a tu soberanía nos acogemos, pero en nuestro corazón estamos pidiendo, Señor, que la sanes, Padre Santo, le quites su afección y la pongas completamente bien, porque tú eres poderoso y tú eres bueno, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a hacerlo así. Te pedimos esta bendición para Aixa y el resto de tu familia también, Padre. Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno. Ahora te pedimos que nos lleves con bien, regreses en la semana, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, es bueno, hermano, que vayan bien. En el nombre de Jesús.